Los faros cortaban la oscuridad como cuchillos, dos rayos amarillos en un muro impenetrable de polvo y noche. Mateo Hernández apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, tratando de no parpadear. Si parpadeaba, podría perder una curva, salirse de la carretera y nadie lo encontraría hasta el amanecer. Tenía 51 años, y 20 de ellos los había pasado al volante de ese tráiler. Un viejo Kenworth con casi 1,5 millones de kilómetros. La cabina olía a diésel y a un aromatizante barato. La suspensión rechinaba en cada bache. Llevaba una carga de materiales de construcción a Ciudad Juárez. El contrato pagaba una miseria, pero no podía darse el lujo de rechazarlo. Había que pagar la renta, el diésel, la soledad. Mateo se estiró para alcanzar su tercera lata de bebida energética. Abrió la anilla, el siseo, el olor dulce y químico, y le dio un trago. Era una porquería, pero lo mantenía despierto. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. Todavía le faltaban 100 kilómetros para llegar a Chihuahua y el viento del desierto empezaba a levantar polvo. El termómetro en el espejo marcaba 5 grados. La radio crujía con interferencia, y de las bocinas salía una vieja canción norteña. Mateo subió el volumen para no quedarse dormido. La voz del cantante le recordó a su esposa, a su exesposa. Hacía 10 años la había dejado por Valeria, la de la oficina de despacho, joven y risueña. El divorcio fue un escándalo. Su esposa lloró. Sus hijos no le hablaron durante 2 años. Y Valeria se fugó a los 6 meses con otro trailero. Egoísta, le dijo entonces su hijo mayor, Andrés, de pie en la puerta de su departamento de renta. Toda tu vida solo has pensado en ti. Mateo no respondió. ¿Qué podía responder? Sabía que su hijo tenía razón. Ahora, la vejez le llegaba en soledad. La cabina del tráiler, los restaurantes de carretera, los moteles con camas hundidas. Sus hijos habían crecido, se habían ido, y llamaban una vez al año por Navidad, solo por cumplir. Su exesposa se había vuelto a casar y vivía en la Ciudad de México, mientras él seguía rodando por la carretera federal 45, igual que 20 años atrás. Quizá esta es mi penitencia, murmuró Mateo al vacío de la cabina. En el kilómetro 287, entre Delicias y Meoqui, algo gris cruzó fugazmente el haz de los faros. Mateo se sobresaltó y pisó el freno con fuerza. El tráiler rechinó. La caja se deslizó de lado sobre el asfalto. Un lobo, enorme, del tamaño de un becerro, estaba parado en medio de la carretera, inmóvil. Tenía el hocico levantado y los ojos, 2 ascuas amarillas, brillaban a la luz de los faros. «¡Madre Santa!», exclamó Mateo, girando el volante. El tráiler se detuvo a unos 30 metros del animal. El motor seguía encendido y los limpiaparabrisas barrían el polvo del cristal. El lobo no huyó. Se quedó ahí, mirando directamente a Mateo, sin apartar la vista. Apagó el motor, se puso la gorra, tomó la llave de cruz de debajo del asiento y bajó. El viento le golpeó la cara, cortante y frío, con olor a polvo y a desierto. La grava crujió bajo sus botas. Mateo caminó despacio, sujetando la herramienta con ambas manos. Un lobo rabioso era de lo más peligroso que uno podía encontrarse en el desierto de Chihuahua. Una mordida y se acababa todo. Antes de continuar, escribe como es tradición, de qué ciudad eres. Suscríbete, dale like y mira hasta el final. Comenzamos. Pero el animal no atacó. El lobo se quedó quieto, gimió en un tono bajo y prolongado, y de repente se dio la vuelta y corrió hacia la orilla de la carretera. Se detuvo, miró hacia atrás. Ladró 2 veces, 2 sonidos cortos y desesperados, y volvió a mirar a Mateo. Lo estaba llamando. Mateo se quedó helado. Los lobos no llaman a la gente. Huyen o atacan. Pero este animal claramente quería que lo siguiera. ¿Qué estás haciendo, viejo?, se susurró Mateo a sí mismo, dando un paso adelante. Siguió al lobo, tropezando con las piedras y los matorrales. El frío le calaba la chamarra. El viento le silbaba en los oídos. El animal corría hacia el monte, se detenía y esperaba. A unos 10 metros de la carretera, Mateo vio una mancha oscura en la tierra. Un cuerpo, una mujer yacía de lado, acurrucada. El lobo se apretaba contra ella, dándole calor con su cuerpo. Mateo se arrodilló, apartando con cuidado al animal. Este retrocedió dócilmente, pero no se fue, se quedó cerca. El rostro de la mujer estaba pálido, casi azul. Tenía los labios agrietados por el frío y las pestañas cubiertas de escarcha. En la mejilla, un enorme moretón de color morado oscuro. Las muñecas estaban llenas de rasguños.
Tenía la piel levantada hasta sangrar, como si la hubieran atado con una soga. Iba vestida con harapos. Unos pantalones de pants, una chamarra rota sobre el torso desnudo y unas pantuflas en los pies descalzos. Pero estaba limpia. No era una indigente, ni una borracha. Mateo se quitó un guante y le buscó el pulso en el cuello. Débil, apenas perceptible, pero ahí estaba. Está viva, suspiró. La levantó en brazos. Era ligera, casi ingrávida. La llevó hacia el tráiler. El lobo corría a su lado, sin separarse ni un paso. A la luz de las direccionales, Mateo pudo verlo mejor. Pecho poderoso, patas largas, pelaje gris con una franja negra a lo largo del lomo. Un verdadero depredador del desierto. Mateo acostó a la mujer en el camarote. La cubrió con su cobija y encendió la calefacción al máximo. El aire caliente le golpeó la cara, con olor a polvo y aceite de motor. El lobo se sentó junto a la puerta del tráiler, mirando hacia la cabina, y gimió en voz baja. Lastimeramente. ¿Qué tienes que ver tú con ella?, le preguntó Mateo al animal. El lobo gimió más fuerte e intentó saltar a la cabina. Mateo, por instinto, se echó hacia atrás. Dejar que un animal salvaje entrara en un espacio cerrado era una locura. Pero el lobo no gruñía. No enseñaba los dientes. Solo miraba a la mujer con sus inteligentes ojos amarillos. Está bien, dijo Mateo. Súbete. Pero ni se te ocurra intentar algo. El lobo saltó a la cabina de un solo impulso, se acurrucó junto a la mujer, apoyó el hocico en su pecho y respiró pesadamente, sin quitarle los ojos de encima. Mateo arrancó el motor, dio la vuelta al tráiler y aceleró de regreso a Delicias, la ciudad más cercana, a 30 kilómetros. Al hospital. Tenía que llegar a tiempo. La mujer yacía inmóvil. Solo movía los labios. Susurraba cosas incoherentes. En su delirio, fuego no debí perdóname. Luego sollozó sin abrir los ojos. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Mateo pisaba el acelerador. El tráiler rugía. Y la caja saltaba en los baches. El lobo no le quitaba los ojos de encima a la mujer. Le lamía la cara y gemía en voz baja. ¿Quién eres tú?, murmuró Mateo, mirando al animal por el espejo retrovisor. ¿Qué eres de ella? Pero no hubo respuesta. Solo el aullido del viento afuera y el chirrido de los limpiaparabrisas. El hospital de Delicias los recibió con la luz mortecina de las farolas y un olor a cloro. Un viejo edificio del gobierno, con la pintura descascarada, el turno de noche. Mateo estacionó el tráiler cerca de la entrada de urgencias y apagó el motor. El lobo gruñó en un tono bajo, como una advertencia. Quieto, dijo Mateo. Quédate aquí. La voy a llevar adentro. Y tú esperas. ¿Entendido? El animal se cayó, pero se tensó. Mateo bajó a la mujer en brazos. El lobo intentó saltar detrás de él, pero Mateo alcanzó a cerrar la puerta con el pie. Siéntate, le ordenó. Si te ven, te van a matar. ¿Entiendes? Quieto. El lobo gimió, pero se quedó en la cabina, en la sala de urgencias. Una enfermera robusta y cansada, con bolsas debajo de los ojos. Estaba de guardia. Se levantó de un salto al ver a Mateo con el cuerpo en brazos. ¿Qué pasó?, preguntó, mientras ya marcaba el número de un doctor. La encontré en la carretera, dijo Mateo. Sin aliento. Se estaba congelando. Apenas viva. Los médicos llegaron rápido. 2 camilleros con una camilla y un doctor joven con una bata arrugada. Se llevaron a la mujer a reanimación. La puerta se cerró tras ellos. La enfermera anotó los datos de Mateo en un registro. ¿Es familiar?, preguntó. No, Mateo dio su nombre y número de teléfono. Solo la encontré. Llámeme si pasa algo. ¿Cómo está? El doctor le dirá. La enfermera cerró el registro. Espere en el pasillo. Mateo salió a la calle. El aire frío le quemó los pulmones. Caminó rápidamente hasta el tráiler y abrió la puerta. El lobo estaba sentado en el mismo lugar, sin intentar salir. Miró a Mateo. Esperando. ¿La van a salvar?, dijo Mateo. Los doctores son buenos. El lobo gimió suavemente. Mateo arrancó el tráiler y lo alejó de la entrada, hacia un estacionamiento junto al viejo mercado, donde estaba oscuro y desierto. No podía dejar al lobo cerca del hospital. Alguien lo vería. Llamaría a control animal y lo sacrificarían. Se estacionó, apagó el motor, sacó una cajetilla de cigarros arrugada de la guantera y encendió uno, abriendo un poco la ventana. El humo salía al exterior mientras el aire frío se colaba en la cabina. El lobo estaba acostado en el camarote, con el hocico sobre las patas, mirando a Mateo con sus inteligentes ojos amarillos.
¿Quién eres?, le preguntó Mateo al animal. ¿Cómo terminaste con ella? El lobo permaneció en silencio. Mateo le dio una calada al cigarro y exhaló el humo por la ventana. La cabeza le zumbaba de cansancio, pero no tenía ganas de dormir. Acarició la cabeza del lobo, con cuidado, listo para retirar la mano en cualquier momento. Pero el animal no se quejó, solo suspiró suavemente. Afuera, la tolvanera amainaba y el cielo se aclaraba. En algún lugar del este, asomaba el amanecer. Quizá esta es una oportunidad, susurró Mateo en el silencio. Una oportunidad de arreglar algo. Por una vez. El lobo cerró los ojos, pero mantuvo las orejas alerta. Estaba escuchando. La mañana llegó gris, como algodón sucio. Mateo se despertó cuando el lobo le lamió la mejilla, una lengua áspera. Olor a perro. Se sobresaltó y retrocedió, pero el animal ya se había apartado y estaba sentado junto a la puerta del tráiler, mirándolo expectante. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo, frotándose el cuello entumecido. El lobo gimió suavemente, un sonido corto. Mateo salió de la cabina y estiró las piernas. El estacionamiento junto al mercado estaba vacío. Solo unos cuantos coches cubiertos de polvo y puestos cerrados. Un viento frío soplaba desde el río, con olor a tierra mojada y a gasolina. El teléfono no sonaba. Los doctores no habían llamado. Un puesto de comida abrió a las 7 de la mañana. Mateo compró 2 burritos, 3 salchichas y un vaso de café negro. Le dio las salchichas al lobo, las puso sobre el cofre del tráiler y se alejó un par de pasos. El animal se acercó con cautela, las olfateó y se las comió con cuidado, sin avidez. Luego miró a Mateo y se lamió el hocico. Bien educado, murmuró Mateo. ¿Quién te habrá enseñado así? Tomó al lobo por el pescuezo. El animal no se resistió. Solo se tensó y giró la cabeza hacia la luz. En el cuello llevaba un collar de cuero desgastado, ancho y hecho a mano. Sobre él, grabada a cuchillo, una inscripción irregular pero legible, era un nombre. Entonces no eres cualquier lobo, dijo Mateo en voz alta. Tienes un dueño. ¿O una dueña? Era, como Mateo pensaba ahora en el animal. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara. El teléfono sonó a las 8:30. Mateo lo sacó del bolsillo, casi dejándolo caer. ¿Mateo Hernández?, dijo una voz de mujer, cansada. Le hablo del hospital. La mujer ha recuperado la conciencia. ¿Cómo está? Mateo apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. Vivirá. La enfermera hablaba de forma monótona, claramente leyendo de una hoja. Hipotermia de 2º grado. Múltiples contusiones. Abrasiones. Pero las heridas son extrañas. El doctor dice que no son por una caída. ¿Qué quiere decir con que no son por una caída?, preguntó Mateo. Abrasiones en las muñecas. Quemaduras en la espalda. Moretones por todo el cuerpo. La enfermera hizo una pausa. El doctor está obligado a informar a la policía. Parece que la golpearon. Mateo exhaló lentamente. Alguien la había torturado. La golpearon. La quemaron. Luego la abandonaron para que muriera en el desierto. Voy para allá, dijo. Llego pronto. Colgó y miró a Hera. El animal estaba sentado junto a la puerta del tráiler, mirándolo con sus inteligentes ojos amarillos. Ya despertó, dijo Mateo. Tu dueña está viva. Hera gimió y golpeó la nieve con la cola. De camino al hospital. Mateo se detuvo en una farmacia. Compró vendas, yodo, analgésicos, todo lo que la farmacéutica le recomendó. Tuvo que dejar a Hera en el tráiler. Se estacionó en el mismo lugar, junto al mercado, y cerró la cabina por dentro. Pórtate bien, le dijo al animal. No te muevas de aquí. Si te ven, se acabó. ¿Entendido? Hera se acostó en el camarote. Apoyó el hocico en las patas y obedeció como un perro. El hospital lo recibió con el olor a cloro y el chirrido del linóleo bajo sus pies. Subió al 2º piso y encontró la habitación número 17. Detrás de la puerta se oían voces, una masculina, oficial, y una femenina, baja y asustada. Mateo empujó la puerta. En la habitación para 2, había 2 camas, una vacía. En la otra estaba sentada la mujer que había encontrado en la nieve. Su rostro estaba pálido, el moretón en su mejilla se había oscurecido, volviéndose casi negro. Tenía el pelo revuelto, las manos sobre la cobija y las muñecas vendadas. A su lado estaba un policía municipal, un joven teniente de unos 25 años, de uniforme y con una libreta en la mano. Escribía algo sin mirar a la mujer. Entonces, se perdió en el monte, decía monótonamente, como si leyera un manual.
Se cayó y se golpeó con unas ramas. ¿Entendí bien? La mujer asintió sin levantar la vista. María González. 42 años, continuó el policía. Domicilio en Delicias. Una casa en las afueras. Zona rural. ¿Correcto? Sí, susurró ella. El policía levantó la vista de la libreta y le miró las manos. ¿Y las muñecas? Preguntó. Las abrasiones. Parece como si la hubieran atado. ¿Eso también fue por las ramas? María guardó silencio. Sus dedos se cerraron en puños. Y las quemaduras en la espalda, añadió el policía. Hojeando unos papeles. Me quemé con la estufa en casa, dijo María en voz baja. Apenas audible. Hace tiempo. El policía suspiró y cerró la libreta. Bueno, si no quiere cooperar, dijo. Es su problema. ¿Va a presentar una denuncia? María negó con la cabeza. Entonces me retiro. El policía se guardó la libreta en el bolsillo. Que se mejore. Salió sin despedirse. La puerta se cerró de golpe. El eco retumbó en el pasillo. Mateo se quedó a solas con María. Ella estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Detrás del cristal, un cielo gris, árboles desnudos y el polvo del desierto. Hola, dijo Mateo, acercándose. Soy Mateo. Yo la encontré en la carretera. María giró la cabeza. Sus ojos cafés se veían cansados. Asustados. Gracias, susurró. Me salvó la vida. Mateo dejó la bolsa con las medicinas en la mesita de noche. ¿Cómo se siente? Viva. María intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Es lo que importa. Guardaron silencio. En algún lugar del piso de abajo, una puerta se cerró de golpe. Alguien gritó en el pasillo. Sonaron platos. ¿Por qué no le dijo la verdad al policía? Preguntó Mateo en voz baja. Sobre que la golpearon. María se estremeció. Sus dedos volvieron a cerrarse en puños. ¿Cómo lo sabe? Susurró. El doctor me dijo. Las abrasiones. Las quemaduras. Los moretones. Eso no fue por unas ramas. María guardó silencio. Luego empezó a hablar en voz baja, con frases entrecortadas. Mirando por la ventana. La casa se quemó. Por la noche. Mateo escuchaba sin interrumpir. La puerta estaba cerrada con llave por fuera. Las ventanas. Cerradas. María tragó saliva. Alguien quería que me quemara viva. ¿Cómo escapó? Preguntó Mateo. Por una pequeña trampilla en el piso. Apenas pude pasar. Salí corriendo al monte. ¿Y el lobo? Preguntó Mateo. Uno gris. Enorme. Estaba con usted. María levantó la vista hacia él. La sorpresa asomó en su rostro. ¿Lobo? Repitió. No es un lobo. Es Era. Mi perra. Mateo se quedó paralizado. ¿Perra? Repitió. Sí. María asintió. Una cruza de husky con no sé qué. Mi esposo me la regaló hace 5 años. Cuando era una cachorrita. Siempre dormía en su casita en el patio. Oyó mis gritos y vino corriendo. Corrimos juntas hacia la carretera. Mateo exhaló lentamente. No era un lobo. Era una perra. Todo este tiempo había estado escondiendo de la gente a una perra común, pensando que era una fiera salvaje. ¿Dónde está ahora? Preguntó María, agarrándolo del brazo. ¿Era está viva? Está viva, la tranquilizó Mateo. En mi tráiler. La escondí. Pensé que era un lobo. Tenía miedo de que la mataran. María cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Gracias, susurró. Gracias por no abandonarla. En ese momento, el doctor entró en la habitación, el mismo joven de la bata arrugada. Vio a Mateo y asintió. ¿Es usted familiar? Preguntó. No, Mateo se levantó. Solo la encontré en la carretera. El doctor se acercó y bajó la voz. Esta mañana vinieron 2 hombres, dijo en voz baja, para que María no oyera. Preguntaron por la mujer que encontramos. Dijeron que eran familiares, pero se comportaron de forma extraña. ¿Cómo de extraña? Mateo sintió que se le tensaban los hombros. No preguntaron cómo estaba. Solo dónde estaba su habitación y cuándo le darían el alta. Les dije que no sabía. Se fueron. El doctor miró a María. Me pareció que se parecían más a no a familiares, más bien a cobradores. O algo así. Mateo asintió. Entendió sin necesidad de más palabras. Alguien estaba buscando a María. Los mismos que le prendieron fuego a la casa. Los que querían que muriera quemada. ¿Cuándo pueden darla de alta? Preguntó. No tan pronto. El doctor se encogió de hombros. Tiene problemas de salud.
Solo puedo dejarla ir si firma una responsiva. Mateo volvió a la cama y se sentó junto a María. No puede quedarse aquí, dijo. Ya vinieron a buscarla. El doctor dice que parecían de esos que cobran deudas a la mala. María palideció aún más. Me encontraron, susurró. ¿Quiénes son? Preguntó Mateo. María negó con la cabeza. No sé. No puedo decirlo. Es complicado. Entonces vendrá conmigo, dijo Mateo. Tengo un departamento en Delicias. Es pequeño, pero cálido. Puede quedarse allí mientras pasa el peligro. María lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué me ayuda? Preguntó. Ni siquiera me conoce. Mateo guardó silencio un momento y luego dijo con sinceridad. Hace 10 años abandoné a mi familia. Fui un egoísta. Ahora quiero, al menos con alguien, ser una persona decente. María asintió. Extendió la mano y tocó la suya. Gracias, dijo. El doctor tramitó el alta rápidamente. Mateo firmó como tutor temporal de un familiar. A María le dieron ropa del hospital, un conjunto deportivo viejo, pero limpio. Se vistió apoyándose en la pared. Todavía tenía las piernas débiles. Salieron del hospital por la puerta de atrás. Era más seguro. El aire frío le golpeó la cara. María se estremeció y se arropó con la chamarra que le dio Mateo. El tráiler estaba en el estacionamiento. Mateo abrió la puerta. Saltó al ver a María y ladró de alegría. María sollozó. Abrazó a la perra y hundió la cara en su pelaje gris. Mi niña, susurraba. Mi chiquita. Le lamía la cara. Gemía y se retorcía de alegría. Mateo los miraba y pensó, ya me metí en un lío. Se metió hasta el cuello. Pero ya es tarde para echarse atrás. Vámonos, dijo. A casa. La entrada del edificio olía a gatos y a basura vieja. Mateo abrió la puerta de una patada, pues tenía las manos ocupadas con las bolsas del mandado, y dejó pasar a María y a Era. Los escalones de cemento estaban desgastados. El barandal se tambaleaba. Alguien había rayado una grosería en la pared. Tercer piso. La puerta de la derecha, de metal, con 2 cerraduras. Mateo batalló con las llaves. El metal frío se le resbalaba entre los dedos. Empujó la puerta. Fue la primera en entrar. Olfateó el umbral y recorrió el pasillo con la mirada. María entró detrás, apoyándose en la pared. Pasa, dijo Mateo, dejando las bolsas en el suelo. No es mucho, pero es cálido. El departamento era pequeño, un pasillo, una cocina, 2 habitaciones. Olía a tabaco y a soledad. En la sala había un sofá viejo, una televisión sobre un mueble y una pila de periódicos en el suelo. En la recámara, una cama, un ropero y una silla con ropa encima. La vida de un soltero, sin adornos. Abajo, la puerta de la entrada se cerró de golpe. Voces de ancianas, indignadas. ¿Viste? Trajo un lobo, directamente a la casa. ¿Cuál lobo? Zenaida. Es un perro. Grande, pero es un perro. Te digo que es un lobo. Tiene el hocico gris y los ojos amarillos. Nos va a matar a todos. Doña Zenaida Pérez. 70 años. Amargada. Le encantaba quejarse con el administrador. Mateo suspiró. Ya empezamos. Cerró la puerta con las 2 cerraduras y colgó su chamarra en un gancho. María estaba de pie en medio del pasillo, abrazándose a sí misma. Se pegaba a su pierna, sin separarse ni un paso. El baño está ahí. Mateo señaló una puerta. Hay toallas en el armario. Hay agua caliente. Báñate todo lo que quieras. María asintió y entró en el baño, cerrando la puerta. Se oyó el sonido del agua, el chapoteo. El vapor se escapaba por debajo de la puerta. Mateo guardó las compras en la cocina. Pan, leche, huevos, carne para el guisado. Suficiente para la cena. Se sentó junto a la puerta del baño. Apoyó el hocico en las patas y esperó. Media hora después, la puerta se abrió. María salió con una bata de baño vieja y afelpada. Mateo le había dado la única que tenía. Tenía el pelo mojado y la cara sonrosada por el agua caliente, pero cuando levantó la mano para arreglarse el cabello, la manga de la bata se deslizó y Mateo vio un moretón en su muñeca, de un morado oscuro con bordes amarillos. María notó su mirada y bajó rápidamente el brazo. ¿Quieres té?, preguntó Mateo, volviéndose hacia la estufa. Sí, por favor, respondió ella en voz baja. Puso la tetera y sacó 2 tazas. Sus manos se movían automáticamente, pero en su cabeza retumbaba, moretones, no 1, docenas. En las manos, en el cuello,
seguro que también en el cuerpo. Alguien la había golpeado metódicamente, durante mucho tiempo, quizá varias personas. Una rabia silenciosa le subió desde el pecho, apretándole la garganta. Mateo apretó los puños, los abrió, respiró lenta y profundamente. Acuéstate en el sofá, dijo, sin darse la vuelta. Te voy a tender la cama. Gracias, susurró María. Mateo puso en el sofá una sábana limpia, una almohada y una cobija. María se sentó en el borde, acarició la tela con la mano, y luego se acostó sobre la cobija, acurrucada. Era saltó a su lado y se acomodó a sus pies. Un minuto después, María se bajó del sofá, tomó la almohada y la cobija, y se acostó en la alfombra, junto a Hera. La perra apoyó el hocico en su pecho y suspiró. Mateo, de pie en la puerta, los observaba. No preguntó por qué. Lo entendió sin palabras. Así estaba más acostumbrada. Así se sentía más segura. Volvió a la cocina. Preparó la cena. Sirvió 2 platos. Pan, té, y llamó a María. Comieron en silencio. Hera yacía debajo de la mesa, con el hocico apoyado en el pie de María. La tetera en la estufa se enfriaba, haciendo un tic-tac. Afuera. Oscurecía. Háblame de ti, pidió Mateo, terminando su té. Si quieres. María dejó la cuchara y miró por la ventana el cielo gris. Vivía sola, empezó. Mi esposo murió hace 5 años. Era leñador. Le cayó un árbol encima. No alcanzó a correr. Mateo asintió. En silencio. Escuchando. No tuvimos hijos. La casa la heredé de mis padres. Un terrenito a la orilla del río. El monte alrededor. Mucha paz. María sonrió débilmente. A mi esposo le encantaba ese lugar. Decía que nunca lo vendería. ¿Y era? Preguntó Mateo. Fue un regalo de mi esposo. Cuando era cachorrita. María se inclinó y le acarició la cabeza a la perra. Es lo único que me queda de él. Es Leo. Leal hasta la muerte. Mateo sirvió más té. El azúcar se derramó sobre la mesa, crujiendo bajo la taza. ¿Y tú? Preguntó María. ¿Por qué estás solo? Mateo guardó silencio. Luego le contó, brevemente, sin detalles. El divorcio, 10 años atrás. Los hijos crecieron, se fueron, no se hablan. Trabaja de trailero, transportando carga por todo el norte. Vive solo en este departamento. Abandoné a mi familia, dijo, mirando su taza, por otra mujer. Solo pensaba en mí. Ahora estoy pagando por ello. María extendió la mano sobre la mesa y puso su palma sobre la de él. Me salvaste la vida, dijo en voz baja. Pocas personas son capaces de hacer algo así. Mateo miró su mano, cálida, pequeña, y no respondió nada. Lavaron los platos juntos. María secaba los platos con un trapo y los guardaba en la alacena. Hera yacía en el umbral de la cocina, observándolos. La noche llegó rápido. Mateo le tendió la cama a María en el suelo de la sala, como ella quería. Él se acostó en la recámara, pero no podía dormir. Escuchaba los sonidos del departamento, el crujido del piso, el ruido de las tuberías, la respiración de Hera en la habitación de al lado. La mañana comenzó con la alarma del despertador. 6:30. Mateo se levantó, se lavó la cara con agua fría y se vistió. María todavía dormía en el suelo, cubierta con la cobija. Hera levantó la cabeza y lo miró. Voy a la tienda, le susurró a la perra. Cuídala. Hera volvió a apoyar el hocico en las patas. Mateo salió del edificio. El aire frío le golpeó la cara, olía a gasolina y a tierra mojada. En el estacionamiento de enfrente había varios coches cubiertos de polvo y un Jetta negro con los vidrios polarizados. Nuevo, limpio. Dentro se veían 2 siluetas. Mateo se detuvo en seco. Se fijó bien. El Jetta estaba estacionado de tal manera que desde él se veían las ventanas de su departamento. 3er piso. A la derecha. Se dio la vuelta. Regresó rápidamente al edificio. Subió las escaleras. Entró al departamento. Cerró la puerta con las 2 cerraduras y puso la cadena. María se había despertado. Estaba sentada en el suelo, mirándolo. ¿Qué pasa?, preguntó. Hay un coche abajo, dijo Mateo. 2 tipos sentados, mirando las ventanas. El rostro de María se puso blanco. Se levantó. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Con cuidado, miró hacia abajo. Son ellos, susurró. Mateo abrió el ropero de la recámara y sacó de un estante superior un viejo rifle de caza. Un Mendoza de 2 cañones. Pesado y frío. Lo abrió.
Los cañones estaban vacíos. No tenía cartuchos. Hacía mucho que no iba de cacería. Todo estaba en el rancho de su hermano. María vio el rifle y retrocedió. Me encontraron, dijo, agarrándose del respaldo de una silla. Sabía que me encontrarían. ¿Cómo se enteraron?, preguntó Mateo, guardando el rifle. María se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. No sé, pero tienen buenos contactos. Saben de mí. Mateo se levantó y se acercó a la ventana. El jeta seguía allí. No se iba. El timbre sonó. Brusco. Largo. Era saltó y se puso a gruñir. El pelo del lomo se le erizó. Mateo se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Un repartidor. Un muchacho con una chamarra azul y una mochila al hombro. Mateo abrió la puerta, con la cadena puesta. Para usted, dijo el repartidor, entregándole un sobre. Firme aquí. ¿De quién es?, preguntó Mateo. No sé. El pedido es anónimo. El repartidor le pasó una tableta. Mateo firmó y tomó el sobre. El repartidor se fue, bajando las escaleras a zancadas. Mateo cerró la puerta y volvió a la habitación. María estaba de pie junto a la pared, pálida. Abrió el sobre. Dentro había una fotografía y una hoja de papel. La fotografía, una casa quemada. Vigas negras. Paredes carbonizadas. Cenizas. Una foto reciente, tomada hacía poco. La hoja. Letras impresas. Grandes y claras. Sabemos que estás viva. María leyó y se desplomó en la silla, respirando de forma entrecortada. Mateo miró la nota y empezó. Si te sientes identificado con esta historia, dale like y escribe un comentario. Así ayudarás a que el canal crezca y cuente más historias como esta. La nota yacía sobre la mesa como una sentencia. María la miraba sin parpadear. Sus dedos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mateo le sirvió un vaso de agua y se lo puso delante. El agua temblaba. ¿O era su mano la que temblaba? Bebe, dijo él. María bebió de un trago. Dejó el vaso y se secó la boca con la palma de la mano. Tengo que contarte todo, dijo en voz baja. Tienes que saber en qué te has metido. Mateo se sentó frente a ella y cruzó las manos sobre la mesa. Afuera. El viento soplaba con fuerza, en algún lugar de abajo. La puerta de la entrada se cerró de golpe. Se acostó a los pies de María, con el hocico sobre las patas. Hace 6 meses, empezó María, mirando la mesa. Vinieron a verme unas personas, 2 hombres de traje, en un coche caro. Se presentaron como gerentes de la empresa Concretos del Norte. Mateo asintió. En silencio, escuchando. Me ofrecieron comprar mi terreno, mi parcela, a la orilla del río, cerca de la carretera, con el monte al lado. Un lugar ideal para un fraccionamiento de lujo. María sonrió con amargura. Dijeron que estaban comprando toda la ribera. Viviendas de élite, millones de inversión. ¿Cuánto te ofrecieron?, preguntó Mateo. 500,000 pesos, respondió María. Por un terreno que vale 3 millones. Me negué. Levantó la cabeza y miró a Mateo. Es mi hogar. Un recuerdo de mi esposo. Él lo construyó con sus propias manos. Cada viga la cargó él mismo. La voz le tembló. Es lo único que tengo. No podía venderlo. Mateo entendió. No era el dinero. Era un principio. No lo entregaría. Por nada del mundo. ¿Qué pasó después?, preguntó. María suspiró y continuó. Una semana después empezaron las llamadas. A las 2. A las 3 de la madrugada. Contestaba el teléfono. Y silencio. Luego colgaban. Todas las noches. Dejé de dormir. Mateo apretó los puños debajo de la mesa. Luego empezaron a dejar notas en el buzón, con letras de imprenta. Vende o te arrepentirás. Una vez escribieron, última advertencia. ¿Fuiste a la policía?, preguntó Mateo. Fui. María asintió. Puse una denuncia. El policía tomó nota. Prometió investigar. Un teniente joven, muy amable. Una semana después, vino y me dijo que no habían encontrado nada, que no había pruebas. ¿No se lo habrá imaginado? Hizo una pausa, pasándose la mano por la cara. Comprendí que o estaba comprado o tenía miedo. La policía no me iba a ayudar. Mateo se levantó y se acercó a la ventana. El jeta seguía abajo. Los 2 tipos de adentro no salían. ¿Qué pasó después?, preguntó, sin darse la vuelta. Por la noche, empezó a venir un coche. Se paraba frente a la casa y me apuntaba con los faros directamente a las ventanas. Ladraba. Se jalaba de la cadena.
Pero el coche se quedaba allí unos 10 minutos y se iba. Todas las noches. María se abrazó a sí misma. Tenía miedo de salir. Y luego, Mateo se dio la vuelta. Luego envenenaron a Hera, dijo María. Y la voz se le quebró. Se cubrió la cara con las manos y los hombros empezaron a temblarle. Hera levantó la cabeza y gimió suavemente. Le echaron carne al patio. Envenenada. Hera se la comió. Me desperté por la noche y estaba convulsionando, con espuma en el hocico. La llevé al veterinario. Me dijo, veneno para ratas. 1 hora más y habría sido demasiado tarde. Mateo se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. María se secó las lágrimas y continuó. La cuidé durante 1 semana. No dormí. No me separé de ella. Sobrevivió, pero entendí que no se detendrían. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Mateo. De la ciudad. Con algún familiar. María negó con la cabeza. No tengo familiares. Mi mamá murió hace 7 años. Mi papá mucho antes. No tengo hermanos ni hermanas. Mi esposo era el único. Se secó la nariz con la manga. Tengo poco dinero. Mi pensión es de 4,000 pesos. La tierra es mi única herencia. Si la vendo por una miseria, me quedaré sin nada. Podrías haberte ido sin más. Dejarlo todo. Mateo hablaba con suavidad, sin juzgarla. No. María lo miró directamente. Es mío. Mi esposo dio la vida por ese lugar. Construyó la casa cuando en invierno estábamos abajo cero. Cargó vigas hasta que se lastimó la espalda. No voy a dejar que unos bandidos me quiten aquello por lo que él murió. Mateo se detuvo junto a la ventana. El Jetta arrancó el motor y se fue. Pero él sabía que volverían. No era el final. Era solo el principio. Entonces es Concretos del Norte, dijo en voz alta. Una constructora. Una empresa grande. Con dinero y contactos. Sí, confirmó María. No son unos simples delincuentes. Mateo se volvió hacia ella. Un grupo organizado. Quizá incluso con un político o un empresario local detrás. María asintió. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en voz baja. Mateo no respondió de inmediato. Pensó y luego dijo. Por ahora. Aguantar. Saben que estás viva, pero no saben dónde estás. Te buscarán. Tenemos que resistir unos días. Llamaré a mi hermano. Le pediré que traiga los cartuchos para el rifle. E iré a la Fiscalía del Estado. Allí la gente es más honesta. No podemos comprar cartuchos aquí así como así. María se levantó y se acercó a él. Gracias, dijo, tocándole la mano. Estás arriesgando tu vida por una extraña. Mateo miró su mano. Pequeña, cálida, sobre la suya. Ya no eres una extraña, dijo. La tarde llegó rápido. Mateo preparó la cena. Picadillo con arroz. Té. María ponía la mesa. Sacaba los platos. Las cucharas. Se movía por la cocina como si siempre hubiera vivido allí. Hera yacía en el umbral, observándolos. Comieron en silencio. Afuera. El viento aullaba. Los árboles crujían. En algún lugar de abajo, la puerta de la entrada se cerró de golpe. Voy a lavar tu chamarra, dijo María, terminando su té. La manga está rota. La coseré. No hace falta, empezó Mateo. Si hace falta, lo interrumpió ella. Tú me estás ayudando. Yo también tengo que hacer algo. Mateo no discutió. Después de la cena, María lavó su ropa en el baño. A mano. Con jabón. A la antigua. Mateo oía el chapoteo del agua. Su canto bajo. Una melodía sin palabras. Hera yacía junto a la puerta del baño, escuchando. La noche llegó en silencio. Mateo se acostó en la recámara, pero no podía dormir. Escuchaba los sonidos del departamento, la respiración de María en la habitación de al lado, el crujido del piso, el ruido de las tuberías. De repente, Hera gruñó en un tono bajo y amenazador. El pelo del lomo se le erizó. Mateo saltó de la cama. Agarró la llave de cruz que tenía al lado y salió al pasillo. María ya estaba de pie junto a la puerta, pegada a la pared. ¿Qué es?, susurró. Silencio, dijo Mateo. Hera gruñía hacia la puerta. No ladraba. Gruñía. Oía algo al otro lado. Mateo se acercó y miró por la mirilla. El descansillo de la escalera estaba vacío, pero se oían pasos lentos, cautelosos. Alguien caminaba por el edificio. Subía las escaleras. Se detenía en las puertas. Estaban comprobando. La mañana llegó gris y tensa. Mateo no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en un sillón con la llave de cruz sobre las rodillas, atento a cada ruido.
Era yacía junto a la puerta, con las orejas erguidas, lista para saltar en cualquier momento. Los pasos en el edificio no cesaron hasta el amanecer. Mateo se levantó y estiró los hombros entumecidos. Tenía que sacar a Hera. La perra no había salido desde el día anterior. Estaba aguantando, pero no podía seguir así mucho tiempo. Saldré con ella, le dijo a María, poniéndose la chamarra. Rápido. No le abras la puerta a nadie. María asintió. Tenía el rostro pálido y ojeras oscuras bajo los ojos. Ten cuidado, susurró. Mateo le puso a Hera un bozal, uno viejo de cuero que encontró en un armario. La perra sacudió la cabeza con disgusto, pero no se resistió. La correa era corta y fuerte. Mateo la sujetó con ambas manos. Bajaron las escaleras. La entrada olía a orines y a pintura vieja. En el primer piso, doña Zenaida estaba sentada con una bolsa del mandado, esperando a alguien. Vio a Hera y frunció los labios. Otra vez con el lobo ese, refunfuñó. A ver a quién se come ahora. Es una perra. Doña Zenaida, respondió Mateo. Cansado. Y es buena. Ah, sí, buena, resopló la anciana. Ya he visto a muchos de esos buenos. Luego los recogen de la morgue. Mateo salió a la calle. El aire frío le quemó los pulmones. Olía a gasolina y a tierra. El estacionamiento estaba casi vacío. Unos cuantos coches cubiertos de polvo. Los contenedores de basura. Los árboles desnudos. El Jetta no estaba. Hera tiró de la correa hacia el árbol más cercano. Mateo la soltó lo que daba la correa y miró a su alrededor. Silencio. Demasiado silencio. Mateo Hernández, dijo una voz a su espalda. Mateo se dio la vuelta. De detrás de la esquina del edificio salió un hombre. Unos 45 años, quizá un poco más. Pelo corto, una cicatriz en la barbilla, fina, blanca, antigua. Una chamarra cara de color azul oscuro, pantalones de mezclilla, botas forradas. Su rostro era tranquilo, las manos en los bolsillos. Hera sintió el peligro al instante. Se abalanzó hacia el hombre, gruñendo en un tono bajo y amenazador. El pelo del lomo se le erizó. Mateo apenas pudo sujetar la correa. Se la enrolló en la mano. Quieta, le ordenó a la perra. Hera no se calmaba. Gruñía, enseñando los dientes bajo el bozal. El hombre miró a la perra y sonrió de lado. Perra lista, dijo con calma. Huele al enemigo. ¿Quién es usted?, preguntó Mateo, sin soltar la correa. El hombre sacó una tarjeta de presentación del bolsillo y se la tendió. Mateo la tomó con la mano izquierda. La derecha sujetaba a Hera. La tarjeta era blanca, de papel caro. Impresa, Vadim Sokolov, jefe de seguridad. Concretos del Norte. S.A. D.C.B. Teléfono. Dirección. ¿Me puede decir, el puño?, dijo el hombre, sonriendo con una comisura de los labios. Así me conocen todos. Hablemos. Mateo. Por las buenas, no tenemos nada de qué hablar. Mateo se guardó la tarjeta en el bolsillo. Claro que sí. El puño sacó una carpeta de otro bolsillo. Marrón, de piel, nueva. Olía a caro. Mire esto. Abrió la carpeta. Dentro había documentos. Varias hojas. Sellos. Firmas. Acta de cesión de derechos del terreno de María González, dijo, el puño. Pasando una página. 6 hectáreas. Ribera del Río. Municipio de Delicias. Todo está lleno. Solo falta la firma. Mateo guardó silencio. Hera gruñía, tirando de la correa. A cambio, continuó, el puño, cerrando la carpeta. 500,000 pesos. En efectivo. Hoy mismo. Y el pago de su tratamiento en una clínica privada. Todo lo que necesite. Además, una casita en el pueblo de Nicolás Bravo, a 20 kilómetros de aquí. Pequeña, pero cálida, comprada legalmente, con papeles limpios. Le tendió la carpeta a Mateo. Tómela. Désela a la señora María. Que lo piense. Mateo no tomó la carpeta. Ella no va a firmar nada, dijo con firmeza. Lárguese. El puño se quedó inmóvil. La carpeta colgaba en el aire entre ellos. Luego, lentamente, bajó el brazo y se metió la carpeta bajo el brazo. Mateo, dijo. Y su voz seguía siendo tranquila, pero sus ojos se habían vuelto fríos. El jefe se está poniendo nervioso. El tiempo apremia. Los contratos con los inversionistas ya están firmados. El dinero invertido. El terreno se necesita para la primavera. Sacó una cajetilla de cigarros del bolsillo y encendió uno. El humo flotó en el aire frío.
con olor a tabaco y a algo amargo. O la firma, o las cenizas, dijo, el puño, dándole una calada. No hay otra opción. Ya se lo advertimos. No habrá más advertencias. Mateo permaneció en silencio, apretando la correa con tanta fuerza que el cuero se le clavaba en la palma. Gruñía, forcejeando. El puño, terminó su cigarro. Arrojó la colilla a la tierra y la aplastó con la bota. Piénselo hasta mañana, dijo, tendiéndole otra tarjeta. Llámenme. Soy una persona razonable. No me gustan los dramas. Podemos arreglarlo todo de forma civilizada. Mateo no tomó la tarjeta. El puño, la dejó sobre el cofre del coche más cercano. Pero si se niegan, añadió, abrochándose la chamarra, vendrán otros. Los que incendiaron la casa. Son jóvenes. Están enojados. Y ellos no van a hablar. Simplemente harán el trabajo. Se dio la vuelta. Caminó hacia la salida del patio. Se detuvo y miró hacia atrás. Tiene una buena perra. Mateo, dijo. Sería una lástima que le pasara algo. El puño, se fue. Sus pasos se perdieron al doblar la esquina. Un minuto después, un motor arrancó. Un coche se alejó. Mateo se quedó quieto, sin moverse. Le temblaban las manos. Dejó de gruñir y se pegó a su pierna. Subió al departamento. María lo esperaba junto a la puerta, pálida. ¿Qué pasó?, preguntó, al verle la cara. Mateo entró en la habitación y se sentó en el sofá. María se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Quién era?, preguntó en voz baja. El puño, respondió Mateo. De Concretos del Norte. Me ofreció un trato. 500,000 y una casita a cambio de la firma. María cerró los ojos. Me voy a ir, susurró. No tienes que morir por mi culpa. Tienes hijos. Una vida. Cállate, dijo Mateo bruscamente. María se sobresaltó y lo miró. No te vas a ir a ninguna parte, dijo él. Y su voz sonó firme como el acero. ¿Me oyes? A ninguna. Se levantó y caminó por la habitación. Ahora estás conmigo, dijo en voz baja. Y no voy a entregarte a esas bestias. María se levantó. Se acercó a él. Lo abrazó y apoyó la cara en su pecho. Sus hombros empezaron a temblar. Lloraba. Mateo la abrazó y le acarició el pelo. Permanecieron así mucho tiempo. En silencio. Se acercó. Les restregó el hocico en las piernas y gimió suavemente. María levantó la cabeza y miró a Mateo. Tenía los ojos húmedos, rojos, y los labios le temblaban. Mateo se inclinó y la besó. Con cuidado, con timidez. Ella le respondió, abrazándolo por el cuello. Meneó la cola. Ladró de alegría. Saltó a su alrededor, frotándose contra sus piernas. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. Mateo agarró el auricular sin mirar la pantalla. Bueno, dijo, sin aliento. Mateo. Soy yo, dijo la voz de su hermano. Oye, ya salí. Traigo los cartuchos. Todo como me pediste. Llego por la tarde. Mateo exhaló con alivio. Cartuchos. El bafo ya no sería solo un trozo de hierro. Gracias. Sergio, dijo. Te espero. Colgó y miró a María. Ella estaba sentada en el suelo, acariciando a Hera. La perra yacía con el hocico apoyado en sus rodillas. Mi hermano trae los cartuchos, dijo Mateo. Estará aquí por la tarde. María asintió, sin sonreír. La tarde comenzó con otra llamada. 6:30. Mateo contestó. Mateo, perdóname. La voz de su hermano sonaba culpable. Hubo un accidente en la carretera. Se volteó un tráiler. Está todo bloqueado. Llevo 2 horas parado. No se puede pasar. Mateo apretó el auricular. ¿Cuándo llegarás?, preguntó. Mañana por la mañana, respondió su hermano. Temprano. ¿En cuánto abran la carretera? Lo siento. Hermano. Está bien. Mateo colgó. Se acercó al ropero. Sacó el rifle y lo abrió. Los cañones estaban vacíos. Un trozo de hierro inútil. Pero podía usarlo para amenazar, para asustar o para golpear con la culata. María se levantó. Se acercó a la ventana y apartó la cortina. Afuera oscurecía. El Jetta estaba en el mismo estacionamiento. No se había ido. Están esperando, susurró. A las 7 en punto. Se fue la luz. Un clic, y el departamento se sumió en la oscuridad. El refrigerador dejó de zumbar. La televisión se apagó. Silencio de tumba. Mateo se acercó al interruptor y lo accionó. Nada. Cortaron la luz. En todo el edificio. Empezaron, dijo, volviendo a la habitación.
María estaba de pie junto a la pared, abrazándose a sí misma. Era se levantó y gruñó en un tono bajo y amenazador. El pelo del lomo se le erizó. Mateo sacó su teléfono e intentó llamar a la policía. Marcó el número. La señal era débil, una sola raya. Las paredes de hormigón la bloqueaban. Logró conectar. Oyó el tono. Luego, la señal se perdió. La pantalla mostró, sin servicio. «Mierda», exclamó Mateo. Empezó a moverse nerviosamente por el departamento. Iba de la puerta a la ventana, gruñendo, arañando el suelo con las garras, olfateando el aire, gimiendo. «Los huele», dijo María, mirando a la perra. Mateo miró el reloj. 7:45. Oscuridad. Sin comunicación. Habían creado las condiciones perfectas. El asalto sería ahora. María la llamó. «Ve al baño». Ella lo miró. «¿Para qué? Allí es más seguro. No hay ventanas. Las paredes son gruesas. Tiene cerrojo por dentro». Mateo la tomó de la mano y la llevó al baño. «Te encierras y te quedas callada». Abrió un cajón en la cocina. Sacó un cuchillo largo y se lo entregó. «Si alguien que no sea yo intenta entrar, apuñálalo en el cuello», dijo, mirándola a los ojos. Sin piedad. «¿Entendido?» María tomó el cuchillo. Le temblaban las manos. «¿Y tú?», susurró. «Yo aquí», respondió Mateo. «En la puerta. No los dejaré pasar». María lo abrazó y apoyó la cara en su pecho. «No te mueras», susurró. «No pienso hacerlo», respondió él, besándola en la coronilla. María entró en el baño. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Mateo volvió al pasillo y empezó a barricar la puerta de entrada. Le arrimó el ropero, pesado y chirriante. Apenas pudo moverlo. Luego el refrigerador, arrastrándolo desde la cocina, rayando el linóleo. Después la mesa, las sillas, todo lo que podía moverse. La barricada crecía como un muro. La puerta quedó oculta tras un montón de muebles. Mateo tomó la llave de cruz. Pesada, de hierro, fría, y se sentó en el suelo, de espaldas al baño. La última línea de defensa. Dejó el rifle sin cartuchos a su lado. Podría servirle. Se acercó y se acostó a su lado, enseñando los colmillos, gruñendo. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Esperaron. Los golpes en la puerta sonaron a las 8 de la noche. Educados, como los de un repartidor. 3 golpes cortos. «Mateo», llamó una voz desde fuera. «Abra. Queremos entregarle algo». Mateo guardó silencio, apretando la llave de cruz con ambas manos. Gruñía. Los golpes se repitieron, más fuertes, más insistentes. «Mateo, abra. Tenemos que hablar». Mateo guardó silencio. Luego empezaron las patadas. Boom, boom, boom. La puerta tembló. La barricada crujió. «Abre, trailero», gritó una voz. «O será peor». Los golpes se intensificaron. Se oían groserías, maldiciones, el sonido del metal. Una barreta golpeó la puerta. Dzin, dzin, dzin. El hierro chillaba. Las bisagras crujían. Mateo se levantó, con la llave de cruz en alto. Era a su lado, lista para saltar. «Vamos a entrar de todos modos», gritaba la voz. «Abre». La puerta crujía, pero aguantaba. Era una puerta vieja, gruesa, de las de antes. Y además estaba la barricada. Los vecinos oyeron el ruido. En el departamento de enfrente, al otro lado de la pared, alguien caminaba. Se oían pasos. Luego, silencio. Doña Zenaida estaba sentada en su departamento, pegada a la pared, oyendo los golpes, los gritos. Se levantó, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. 3 hombres con pasamontañas y chamarras de trabajo, uno con una barreta, otro con una llave de cruz, el tercero con algo pesado en las manos. Estaban golpeando la puerta de su vecino. Zenaida empezó a temblar. Le temblaban las manos, pero sacó el teléfono del bolsillo de su bata, un teléfono con cámara. Apoyó el teléfono en la mirilla y pulsó el botón de grabar. La luz roja parpadeó, estaba grabando. Luego marcó un número. La policía local. «Bueno», respondió una voz aburrida. «Policía municipal». «Están matando a alguien», susurró Zenaida al teléfono. «Tercer piso. Edificio 16. Calle del Bosque. 3 matones están rompiendo la puerta. Vengan». Colgó. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Luego se acordó. Su sobrino trabajaba en Chihuahua. En la fiscalía.
Una vez le había dado el número de una línea directa. Zenaida buscó en su agenda. Encontró el número. Marcó. Tonos largos. Línea de emergencia. Fiscalía del Estado de Chihuahua, respondió una voz masculina. Están matando a un hombre, gritó Zenaida. En Delicias. Edificio 16. Calle del Bosque. 3 tipos con barretas. Llamé a la policía. Pero no vienen. Ayuda. La voz al otro lado se puso seria. ¿Su nombre? Preguntó. Zenaida Pérez Cárdenas. Soy la vecina. Estoy grabando con el teléfono. Veo a 3. Están rompiendo la puerta. Permanezca en la línea, ordenó la voz. Zenaida se pegó el teléfono a la oreja. Oyó como el operador se comunicaba con alguien, transmitiendo la información. Luego se acordó de otro número, el de un canal de noticias nacional. Una conocida suya trabajaba allí, en la sección de noticias. Zenaida marcó el número con los dedos temblorosos. Bueno, Tania, soy Zenaida. Oye, aquí está pasando algo terrible. En mi edificio, unos matones están rompiendo la puerta de un vecino. Lo estoy grabando todo. ¿Puedes pasárselo a quien corresponda? Esto es una noticia. Al otro lado de la línea. Se agitaron, detrás de la puerta de Mateo. Los golpes se intensificaron. La barreta se hundía en el metal. Las bisagras empezaron a ceder. Era ladraba. Se abalanzaba hacia adelante. Mateo sujetaba la llave de cruz. Listo para golpear. La puerta crujió. Y en la oscuridad algo se rompió con un estruendo. La puerta salió volando con un estruendo, como una explosión. La cerradura reventó, las bisagras se arrancaron de la pared, la barricada se vino abajo, el ropero cayó de lado, el refrigerador se movió, la mesa rodó por el pasillo. En la oscuridad irrumpieron 3 haces de luz de linternas frontales, 3 hombres con pasamontañas, chamarras de trabajo, guantes, botas pesadas. El primero, un tipo corpulento, con hombros como un armario. El segundo, delgado, nervioso, con la barreta en las manos. El tercero, de complexión media, con una pistola en la mano derecha. No les dio tiempo a dar ni un paso. Saltó como un proyectil y se aferró con los dientes al brazo del tipo corpulento. La chamarra era gruesa, pero los colmillos atravesaron la tela, la piel, y llegaron a la carne. El tipo corpulento rugió e intentó quitarse a la perra de encima. No lo soltaba, gruñía, se aferraba, desgarraba. La sangre salpicó el suelo, oscura, espesa. «Suéltame, perra», gritaba el tipo, sacudiendo el brazo. Se sacudía con todo el cuerpo, sin aflojar las mandíbulas. El delgado de la barreta se acercó a Mateo y blandió el arma. La barreta silbó en el aire. Mateo se apartó de un salto y se golpeó la espalda contra la pared. La barreta se clavó en el yeso, sacando chispas. Mateo blandió la llave de cruz y le golpeó en el hombro. El metal impactó con un crujido. El delgado aulló, retrocedió, pero no soltó la barreta. «Cabrón», rugió, volviendo a atacar. Empezó una pelea en el estrecho pasillo. Golpe, esquiva, golpe. Mateo se movía como podía. No era boxeador, no era peleador, solo un hombre que no quería morir. La barreta silbaba cerca de su cabeza, le rozaba el hombro, se deslizaba por las costillas. Entonces, la barreta lo alcanzó. Mateo no tuvo tiempo de esquivar. Un golpe en las costillas, un crujido, un dolor agudo le estalló en el pecho. El aire se le escapó de los pulmones. Mateo se dobló, cerró los ojos con fuerza. Le zumbaban los oídos. El delgado blandió el arma de nuevo, apuntando a la cabeza. Mateo se lanzó hacia adelante y le dio un rodillazo en la entrepierna. El delgado gimió y se dobló por la mitad. Mateo levantó la llave de cruz con ambas manos y le golpeó en la nuca. Un sonido sordo, como golpear un saco de harina. El delgado se desplomó en el suelo, inerte. Mateo jadeaba. Las costillas le ardían. Cada respiración era como un cuchillo. El sudor le nublaba la vista. El tercer matón, el de la pistola, estaba en la entrada. Observaba cómo destrozaba al tipo corpulento, como Mateo había derribado al delgado. Le temblaban las manos. La pistola temblaba. «¡Mierda!», exclamó, con la voz entrecortada. Se acercó al baño y pateó la puerta. La puerta tembló, pero no se abrió. Tenía el cerrojo puesto por dentro. «¡Abre!», gritó. «¡Abre!». Detrás de la puerta se oyó el grito de María. «No lo toquen. Por favor». El matón volvió a patear la puerta. La madera crujió.
María abrió la puerta de golpe y salió corriendo con el cuchillo en la mano, con la cara empapada en lágrimas. «Déjenlo», gritaba. «Firmaré. Lo que sea. No lo maten». El matón se dio la vuelta y le apuntó con la pistola. Le temblaban tanto las manos que el cañón se movía de un lado a otro. «Quieta, Grazno. No te muevas». Mateo vio la pistola apuntando a María. El tiempo se ralentizó. No pensó. No eligió. Simplemente se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre ella y el cañón. El disparo fue atronador, ensordecedor. El eco retumbó en el pasillo y le golpeó los oídos. Olió a pólvora y a quemado. Mateo se quedó inmóvil. Sintió un golpe en el abdomen, como si alguien le hubiera clavado un atizador al rojo vivo. Un calor se extendió bajo sus dedos. Miró hacia abajo. La camisa estaba mojada, oscura. La sangre se filtraba a través de la tela y goteaba en el suelo. Lentamente. Se fue desplomando. La espalda se deslizó por la pared. Las piernas se le doblaron. Se sentó, apoyando la cabeza en el yeso. Respiraba de forma entrecortada. Miró a María. Ella estaba de pie, ilesa, mirándolo, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Mateo sonrió débilmente. Lo logró. Ella estaba viva. María gritó. Cayó de rodillas a su lado y lo agarró por los hombros. Mateo. No, no, gritaba, aferrándose a su camisa. Soltó al tipo corpulento. Este yacía en el suelo, gimiendo, sujetándose el brazo ensangrentado. La perra corrió hacia Mateo, gimió lastimeramente y le lamió la cara. Una lengua cálida y áspera. Buena niña, susurró Mateo, acariciándole la cabeza. El matón de la pistola estaba quieto, sin moverse, mirando a Mateo. La sangre. La pistola temblaba en su mano. No quería, graznó. No quería disparar. Él se atravesó. En el departamento de enfrente, la puerta se abrió de golpe, con la cadena puesta. Doña Zenaida se asomó y vio la escena. Mateo en el suelo, en un charco de sangre. María llorando sobre él. Gimiendo. 3 matones, uno en el suelo, sangrando, otro inconsciente, el tercero con una pistola. «Lo mataron», gritó Zenaida con todas sus fuerzas. «Gente, están matando a un hombre». Sostenía el teléfono, grabando. La luz roja parpadeaba. «Lo estoy grabando todo», gritaba. «Lo veo todo. Lo grabo todo». Su grito resonó en el edificio como una sirena. Las luces se encendieron en los departamentos. Las puertas se abrieron. Los vecinos se asomaron. Algunos en bata. Otros en pijama. Vieron a los matones. La sangre. La pistola. «Bandidos», gritó alguien desde arriba. «La policía. Rápido». El matón de la pistola se sobresaltó. Miró a los vecinos y palideció bajo el pasamontañas. «Vámonos», le gritó al tipo corpulento. «Rápido». El corpulento se levantó, sujetándose el brazo. Gruñó y se acercó a él. El corpulento retrocedió y corrió hacia las escaleras. El matón de la pistola se guardó el arma en el bolsillo y lo siguió. Sus pasos retumbaron en las escaleras. La puerta de la entrada se cerró de golpe. El delgado quedó tirado en el pasillo. Inconsciente. La sangre manaba de su cabeza. María intentaba contener la herida de Mateo con las manos, presionando su abdomen, pero la sangre seguía fluyendo, cálida, pegajosa, con olor a hierro. «No te mueras», sollozaba. «Por favor, no te mueras». Mateo sonrió débilmente, levantó la mano y le tocó la mejilla. «Todo está bien», graznó. «¿Estás viva?» «Lo logré». Se acostó a su lado, apoyó el hocico en su pecho y gimió suavemente, lastimeramente. Doña Zenaida, de pie en la puerta, grababa con las manos temblorosas. Luego gritó escaleras abajo. «Llamen a una ambulancia. Un hombre se está muriendo». Los vecinos se agitaron. Alguien corrió escaleras abajo. Alguien llamaba por teléfono. Voces, gritos, carreras. Mateo cerró los ojos. Un frío se extendía por su cuerpo. Se le entumecían las manos. La respiración se le hizo pesada. María le acariciaba la cara. Le besaba la frente. «Aguanta», susurraba. «Ya viene la ayuda. Aguanta, por favor». Mateo abrió los ojos y la miró a ella. A la barricada, a la sangre en el suelo, al matón inconsciente. «Ganamos», susurró, y perdió el conocimiento. La toalla en las manos de María estaba roja. Presionaba la herida de Mateo, tratando de contener la hemorragia en su abdomen.
pero la sangre se filtraba entre sus dedos, cálida y pegajosa, con olor a hierro y a algo amargo. No te mueras, sollozaba. Por favor. Todo esto es por mi culpa. Todo por mi culpa. Mateo yacía con la cabeza apoyada en la pared. Respiraba de forma entrecortada y ronca. Levantó la mano y le tocó el pelo. Todo está bien, susurró. ¿Estás viva? No fue en vano. Hera se acostó a su lado. Apoyó el hocico en su pecho. Le lamió la cara y gimió suavemente, lastimeramente. Sabía que el líder de su manada estaba herido. Lo estaba protegiendo. Las sirenas aullaron 10 minutos después. Ambulancia y policía, llegando al mismo tiempo desde direcciones opuestas. La entrada del edificio se llenó de gente. Paramédicos con una camilla. Policías de uniforme. Vecinos en bata. Los paramédicos levantaron a Mateo con cuidado. Él gimió y cerró los ojos con fuerza. María caminaba a su lado, sujetándole la mano. ¿Vivirá?, le preguntó a un paramédico. Tendrá suerte si no le perforó el intestino, respondió el hombre, sin mirarla. La bala salió. Eso es bueno. Se llevaron a Mateo a cuidados intensivos. María se quedó de pie en la entrada del edificio, con la ropa ensangrentada y era sujeta por la correa. Observó cómo se alejaba la ambulancia, cómo parpadeaban las luces rojas. El policía se acercó a ella. El mismo teniente joven. Sacó su libreta y un bolígrafo. ¿Qué ocurrió?, preguntó monótonamente. María lo miró, sin responder. Una pelea doméstica, ¿verdad?, continuó el policía, anotando. El señor Mateo Hernández había bebido. ¿Armó un escándalo? No, dijo María con firmeza. No fue una pelea. Fue un intento de asesinato. El policía levantó la vista de la libreta. ¿Intento de asesinato?, repitió, con una sonrisa burlona. A un trailero. ¿Quién lo querría muerto? Concretos del norte, respondió María. Querían que les firmara mi terreno. Me negué. Enviaron a esta gente. El policía cerró la libreta. ¿Tiene pruebas?, preguntó. Doña Zenaida se abrió paso entre la multitud de vecinos, sosteniendo el teléfono con ambas manos. Aquí están las pruebas, gritó, mostrándole el teléfono en la cara al policía. Lo grabé todo, todo. El policía tomó el teléfono y pulsó reproducir. En la pantalla, 3 hombres con pasamontañas rompían una puerta, barretas, una pistola, el sonido de los golpes, los gritos, el disparo. El policía palideció y le devolvió el teléfono. Esto no es de mi competencia, murmuró. Lo pasaré a mis superiores. Zenaida le arrebató el teléfono y se lo apretó contra el pecho. Ah, sí, lo pasarás, resopló. Y luego se perderá. Ya lo subí a internet. Que todo el país lo vea. Abrió Facebook en su teléfono y se lo mostró. El video ya tenía 500 vistas. Los comentarios llovían uno tras otro. ¡Qué horror! ¿Dónde es esto? Dicen que en Delicias. Unos narcos asaltando un departamento. Compartan. Que todos lo vean. Zenaida replicó el video en grupos de WhatsApp y canales de Telegram. Noticias locales. Crónica Roja. Pulsó enviar. A la mañana siguiente, el video era viral. Decenas de miles de vistas. Miles de compartidos. Los periodistas llamaban a doña Zenaida, pidiéndole entrevistas. La televisión local vino a grabar un reportaje. La Fiscalía General del Estado llegó a las 7 de la mañana. 2 investigadores de civil. Un hombre de unos 40 años y una mujer un poco más joven. Serios. Sin sonrisas. El hombre se presentó. Agente del Ministerio Público Garmendia. Ella es mi colega. La agente Soto. Nos hacemos cargo del caso. El policía local intentó protestar. Pero esto es nuestra jurisdicción. Intento de asesinato. Grupo delictivo organizado. Video viral, lo interrumpió Garmendia. Es nuestro. Entregue el expediente. El policía tragó saliva y asintió. Garmendia interrogó a María en el pasillo del hospital. Ella le contó todo. Hacía 6 meses, gente de Concretos del Norte le ofreció comprar su terreno. Se negó. Empezaron las amenazas, las llamadas, las notas. Envenenaron a Hera. Quemaron la casa. Ella apenas logró escapar. Mateo la salvó. El puño vino con un ultimátum. María sacó su teléfono. Le mostró la foto de la casa quemada y luego la nota. Sabemos que estás viva. Después, la tarjeta de El puño. Garmendia tomaba nota sin interrumpir. La agente Soto fotografiaba las pruebas con una cámara. Gracias, dijo Garmendia, cerrando la libreta. Con esto es suficiente.
El matón detenido, el que estaba inconsciente, despertó en el hospital bajo custodia. Tenía el brazo enyesado, 3 fracturas. Había hecho un buen trabajo. Garmendia lo interrogó 1 hora después. ¿Quién los contrató?, preguntó. El matón guardó silencio, mirando a la pared. Estás acusado de intento de asesinato, allanamiento de morada, portación de arma de fuego, enumeró Garmendia. Unos 15 años de cárcel. Si cooperas, podrías recibir menos. El matón tragó saliva. ¿Un trato con la fiscalía?, preguntó en voz baja. Sí, asintió Garmendia. Pero solo si lo cuentas todo. El matón exhaló. El puño, dijo. Vadim Sokolov, jefe de seguridad de Concretos del Norte. Él nos contrató. Nos dio la dirección. Nos dijo que asustáramos a la vieja. Que la hiciéramos firmar los papeles. Nos prometió 5,000 pesos a cada uno. ¿Quién es el autor intelectual?, preguntó Garmendia. Ricardo Báez. Un regidor del ayuntamiento. El dueño de Concretos del Norte. Él está comprando los terrenos para construir un fraccionamiento de lujo. Garmendia anotó y le hizo una seña al agente Soto. Prepara las órdenes de aprehensión. Las fuerzas especiales tomaron por asalto la oficina de Concretos del Norte al mediodía. Derribaron la puerta y entraron con rifles de asalto. Báez estaba en una reunión con inversionistas. Con un traje caro y carpetas de documentos. Ricardo Báez. Queda detenido, anunció el comandante del operativo. Por intento de asesinato y delincuencia organizada. Báez palideció. Se levantó y alzó las manos. Esto es un error, murmuró. Soy regidor. Tengo fuero. ¿Lo tenías?, respondió el comandante, poniéndole las esposas. La fiscalía lo retiró. Vámonos. El cateo duró 3 horas. Encontraron los documentos del terreno de María. La cesión de derechos falsificada. La correspondencia de El Puño con los autores del incendio. Lo confiscaron todo. El Puño lo encontraron 2 días después. Se escondía en el departamento de su amante en una ciudad vecina. El matón había dado la dirección. Lo detuvieron por la mañana. El Puño no se resistió. Abrió la puerta y, en silencio, extendió las manos para que le pusieran las esposas. Sabía que me encontrarían, dijo con calma. El matón me delató. Sí, respondió Garmendia. El Puño sonrió de lado. Siempre es así. Los más débiles son los primeros en hablar. En el hospital, la operación de Mateo duró 6 horas. María se quedó sentada fuera del quirófano con Era sujeta por la correa. Los médicos permitieron que la perra se quedara en el pasillo al ver cómo protegía a su dueño. María no lloraba, estaba sentada, con la vista fija en la pared. Era yacía a sus pies, sin moverse. A las 9 de la noche, la puerta del quirófano se abrió. El cirujano salió y se quitó el cubrebocas. Tenía la cara cansada, los ojos rojos. Vivirá, dijo. María se levantó de un salto. ¿De verdad?, exclamó. La bala salió. Tocó el intestino, pero no de gravedad. Lo suturamos. Perdió mucha sangre, pero lo superamos. Tuvo suerte de que no afectara ningún vaso sanguíneo importante. El cirujano se quitó los guantes. Es fuerte. Saldrá de esta. María se cubrió la cara con las manos. Los hombros empezaron a temblarle. Era gimió y se frotó contra sus piernas. Gracias, susurró María. Gracias. La dejaron entrar a cuidados intensivos 1 hora después. Mateo yacía conectado a sueros. Tubos, cables. Tenía el rostro pálido. Los ojos cerrados. Respiraba con regularidad. María se sentó a su lado y le tomó la mano. Era se acostó junto a la cama, apoyando el hocico en las patas. «¿Sobreviviste?», susurró María, besándole la mano. «Ganamos». Mateo no la oyó, dormía bajo el efecto de la anestesia. Pero María sabía que le escucharía cuando despertara. El bastón golpeaba el asfalto, un sonido rítmico y constante, como un metrónomo. Mateo salió del hospital y entrecerró los ojos ante la luz del sol. 8 meses en hospitales, operaciones, rehabilitación. Ahora, la libertad. Cojeaba de la pierna izquierda. La bala le había dañado un nervio. Los médicos decían, se le quitará, pero aún no se le quitaba. La cicatriz en su abdomen tiraba con cada paso. Tenía más canas, las sienes completamente blancas, pero sus ojos estaban vivos. María lo esperaba en la salida. Al verlo, corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que el bastón se le cayó de la mano y rebotó en los escalones. «¿Estás en casa?», le susurró al hombro. «Por fin en casa». Mateo la abrazó, inhalando el olor de su cabello, champú,
algo floral y también olor a hogar. Era saltaba a su alrededor, ladrando de alegría. Había adelgazado. Las costillas se le marcaban bajo el pelaje. María había ahorrado en todo. Todo el dinero se iba en el tratamiento, en las medicinas. Hola, niña, dijo Mateo, agachándose para acariciar a la perra. Se subieron a una vieja camioneta. María al volante, Mateo de copiloto. Era en el asiento trasero. No se dirigieron a su departamento, sino en otra dirección. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. Ya verás, sonrió María. Misteriosa. Se detuvieron frente a una entrada familiar. La misma. Mateo la reconoció, la pintura descascarada. La banca torcida en la entrada. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó. Doña Zenaida nos invitó a tomar un té, respondió María. Quiere verte. Nos salvó la vida. No podíamos decirle que no. Mateo asintió. Era verdad. Subieron al tercer piso. La puerta del departamento de Zenaida se abrió de inmediato. Los estaba esperando, seguramente mirando por la mirilla. ¡Ay, Mateo!, exclamó la anciana, llevándose las manos a la boca. Vivo y caminando. Pasen, pasen. El departamento olía a empanadas y a valeriana. En la mesa ya había té, mermelada y galletas. Zenaida los hizo sentar, yendo de un lado a otro. Estaba tan preocupada, dijo, sirviendo el té. Pensé que no sobreviviría. Había tanta sangre y María iba a verte todos los días, gastando su dinero. Yo le traía comida para que no pasara hambre. María tomó la mano de la anciana y la apretó con gratitud. Gracias por todo. Doña Zenaida, dijo en voz baja. ¿Qué va?, dijo la anciana, agitando las manos. A ustedes había que salvarlos. ¿Qué bandidos vinieron? ¡Qué espanto! Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Miren, mi video ya tiene 2 millones de vistas, dijo con orgullo. Me llamaron periodistas. Me invitaron a la televisión, pero me negué. No me gusta todo ese alboroto. Usted nos salvó con ese video, dijo Mateo. Si no fuera por usted, la policía habría archivado el caso. Claro que no, se indignó Zenaida. Enseguida supe que algo andaba mal, y lo subí a internet. Llamé a Chihuahua y al canal de noticias. Que todo el país vea lo que pasa. Sirvió té para todos y acercó la mermelada. Bueno, cuéntenme, ¿cómo van las cosas?, preguntó, sentándose frente a ellos. El juicio ya pasó. Mateo y María intercambiaron una mirada. Sí, ya pasó, asintió Mateo. Terminó hace un mes. Báez, el regidor, dueño de Concretos del Norte, recibió 8 años por organizar el intento de asesinato y el incendio de la casa de María. Bien merecido se lo tiene, exclamó Zenaida, golpeando la mesa con la palma. Regidor, un bandido de traje. El puño, el que vino con el ultimátum, recibió 12 años, continuó María. Intento de asesinato, delincuencia organizada. Él lo dirigió todo. ¿Y los matones? ¿Los que rompieron la puerta?, preguntó Zenaida. Entre 5 y 7 años cada uno, respondió Mateo. El que noqueé con la llave de cruz testificó contra todos. Le dieron 5 años por cooperar con la fiscalía. Zenaida negó con la cabeza. Les dieron poco, refunfuñó. Por algo así, deberían darles cadena perpetua. Les dieron lo justo, replicó Mateo. Lo importante es que estarán encerrados un buen tiempo. Zenaida se sirvió té y bebió un sorbo. ¿Y su terreno? María, preguntó. ¿Lo vendió? María miró a Mateo y sonrió. No, dijo. No lo vendí. Mateo arqueó las cejas. Sorprendido. ¿Cómo que no lo vendiste?, repitió. Me habías dicho. Pensaba venderlo, explicó María, volviéndose hacia él. Unos constructores de Chihuahua me ofrecían 2 millones. Era buen dinero, pero cambié de opinión. ¿Por qué?, preguntó Mateo. María le tomó la mano. Es nuestra tierra, dijo en voz baja. Mi esposo construyó una casa allí. No puedo venderlo. Es un recuerdo. Mateo le apretó la mano. Pero la casa se quemó, dijo. Construiremos una nueva, respondió María, mirándolo a los ojos. Juntos. Pequeña, pero nuestra. Una casa de campo. Iremos allí en verano. Plantaremos un jardín. Un huerto. Era tendrá mucho espacio para correr. Mateo guardó silencio. Luego asintió. La construiremos, aceptó. Zenaida aplaudió. Eso es, exclamó. No hay que entregarles a los bandidos aquello por lo que lucharon. Sacó una botella de vino de la alacena. Brindemos, propuso.
Por la victoria, por la justicia y porque seguimos vivos. Brindaron. María contó cómo iba todos los días al hospital, cómo los médicos lucharon por la vida de Mateo, cómo rezaba. Mateo habló de la rehabilitación, de cómo aprendió a caminar de nuevo, de cómo el bastón se convirtió en su mejor amigo. Zenaida escuchaba, secándose las lágrimas con un pañuelo. Ustedes son unos valientes, dijo. Unos verdaderos héroes. No cualquiera aguantaría tanto. Se quedaron con ella hasta el anochecer. Luego se despidieron, prometiendo volver. En la camioneta, Mateo preguntó, ¿y ahora dónde vamos a vivir? ¿En el departamento? María negó con la cabeza. Compré una casa, dijo. En las afueras. Pequeña, con un terrenito. 1.200.000. Del dinero que el juez me otorgó como indemnización por daños morales. Mateo la miró, sorprendido. Lo decidiste todo tú sola, dijo con una ligera sonrisa, mientras estabas en el hospital. Alguien tenía que tomar decisiones, respondió María, arrancando el motor. Pero si no te gusta, la vendemos y compramos otra. La casa estaba al borde del monte, de una sola planta, de madera, con un porche. El terreno era pequeño, cercado. Fue la primera en saltar de la camioneta y corrió a olfatear el territorio. Mateo bajó, apoyándose en el bastón, y miró la casa. Olía a pino y a pintura fresca. ¿Te gusta?, preguntó María. Me gusta, asintió Mateo. Dentro olía a madera y a limpio. Cocina, sala, 2 recámaras, una estufa de leña en una esquina, con leña apilada a un lado. Los muebles eran sencillos, pero acogedores. Mateo se sentó en una silla junto a la ventana, mirando el patio. Era, que corría por el terreno, explorando cada rincón. Vendí el tráiler, dijo él. Ya no tengo la misma salud. No puedo con los viajes largos. Compré una camioneta más pequeña. Transportaré materiales de construcción por la ciudad. Y yo conseguí trabajo de cajera, dijo María. En un supermercado. El sueldo es de 10,000 pesos. Nos alcanzará para vivir. Mateo sacó su teléfono y lo giró en sus manos. Le llamé a mi hija, dijo en voz baja. A Ana. Llevábamos 10 años sin hablar. María se sentó a su lado. ¿Qué te dijo?, preguntó. Le pedí perdón, respondió Mateo. Le dije que había sido un mal padre. Se quedó en silencio un buen rato. Luego dijo, oí que te convertiste en un héroe. Quizás sí cambiaste. Ven a visitarnos en primavera. María le tomó la mano. Iremos juntos, dijo. Mateo asintió. Una semana después, plantaron un naranjo en el jardín. Un arbolito pequeño. Cavaba el hoyo con las patas, esparciendo la tierra. Mateo sostenía el arbolito mientras María cubría las raíces. En memoria de que sobrevivimos, dijo ella. La tarde llegó en silencio. Estaban sentados en el porche, tomando té. Dormía a sus pies. El sol se ponía detrás del monte. El cielo era rosado. Las nubes doradas. ¿Sabes?, dijo Mateo en voz baja. Ya no estoy solo. María se acurrucó contra su hombro. Tengo una familia, continuó. Una de verdad. Una por la que estoy dispuesto a todo. Y yo también, susurró María. Mateo la abrazó. Le besó la coronilla y miró el atardecer. La casa. El naranjo. El camino había sido largo y difícil, pero lo había recorrido. Y ahora, por fin, estaba en casa. Gracias por ver. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.